Ok, listo. Entonces, otra vez, buenos días a todos, bienvenidos. Espero que estén muy bien ustedes y sus familias. Vamos a empezar entonces nuestra clase del día de hoy. El tema que vamos a tocar en esta sesión y en la siguiente va a ser el tema de debugging. Debugging quiere decir que nosotros tenemos de pronto un código que tiene algún error y queremos encontrar ese error de la forma más eficiente posible y también evitar que esos errores vuelvan a aparecer en el futuro. Esto es muy importante porque uno, digamos, si solamente corrige un error, de repente cuando salió de forma rápida, sin hacer cierta reflexión, se va a dar cuenta que ese error puede volver después, sobre todo cuando los códigos siguen creciendo y siguen aumentando, digamos, en líneas de código y en complejidad. Y pues ya no hay, digamos, una manera que garantice que cambios que yo haga después, funciones que yo introduzca después, no van a introducir de nuevo esos errores. Julián Mateo dice que si están escuchando, ¿ustedes no me están escuchando a mí? Yo Sí, sí lo profe. escucho, profe. Sí, acá hay varios dicen que sí. Entonces debe ser un problema local, Julián. ¿Listo? Entonces, yo lo que te recomiendo, Julián, es salir y entrar. Eso casi siempre funciona. Revisar en todos tus dispositivos de sonido, si tienes varios. Entonces, la idea es esa. ¿Cuáles son las formas en las que uno puede encontrar los errores, digamos, y no solamente encontrarlos, sino corregirlos de una forma más apropiada? ¿Ustedes normalmente qué hacen cuando programan, escriben su programa, lo compilan, lo ejecutan y ven que las cosas están mal? ¿De qué manera ustedes normalmente corrigen sus programas? Cuéntenos. Si quieren, levanten la mano, yo le voy dando la palabra a los que quieran hablar. Eh, Dale, Fabio, adelante. con Python Tutor, la verdad. Python Tutor, listo. ¿Y qué pasa el día que caiga Python Tutor? Que a mí me pasa de las... ¿Cómo, profe? Es que se me trabó, no estoy seguro de qué dijo. ¿Qué pasaría el día que se te caiga Python Tutor? A mí me ha pasado en varias clases que está saturado el servidor y ya no funciona. Toca pensar muy lentamente qué es lo que está haciendo el algoritmo. Muy lentamente. Muy bien, pero entonces la idea del Python Tutor es la idea, digamos, en la que tú puedes como pausar tu algoritmo y examinar cómo se está comportando. Esa es la idea, eso es un debugger, ¿cierto? Realmente, o sea, tú lo que quieres es, yo ejecuto mi código, pero quiero que pause y vaya paso a paso y yo voy viendo si los pasos que esté realizando son los que supuestamente yo creo que debería estar realizando. Básicamente esa es como la idea, ¿cierto, Fabio? Totalmente. Listo. Perfecto, eso es utilizar una herramienta. Digamos que es muy apropiada para esto, pues obviamente si se cae Python Tutor, entonces uno tendría que ir como lentamente pensando, como dices tú, y ese lentamente pensando uno cómo podría hacerlo. ¿Qué más hacen ustedes cuando algo falla y es un programa? Julia Mateo dice que ha utilizado el debugger de VS Code, muy bien, excelente, que también es hacer que pause la ejecución en un momento dado y uno empezar a ver, pues, qué está sucediendo con sus variables, porque muchas veces lo que uno piensa no es lo que uno cree que está sucediendo dentro de su código, ¿cierto? Y uno a veces dice, no, pero ¿cómo así este computador no me hace caso? No, para nada. Al contrario, el computador es el que hace más caso. El computador hace exactamente lo que uno le está diciendo. Es uno el que no hace caso a uno mismo, realmente. Es uno el que se contradice a uno mismo porque uno cree que está dándole la instrucción correctamente al computador y es lo contrario, que también pasa muchas veces cuando uno se comunica con otros. Cuando uno supone que el otro le entendió, cuando uno supone que el otro sabe qué es lo que uno está diciendo, y uno siempre debería, en cierta manera, confirmar o tratar de utilizar un lenguaje lo menos ambivalente posible, sin suposiciones. Entonces, así mismo debe hacerse con el computador y no hay que suponer que, sobre todo un computador, va a entender la intención. Él solamente sigue instrucciones y muchas veces pasa eso. Bueno, creo aquí alguien más quiere compartir cómo cuando tiene errores, qué más hace. Entonces, el debugger de Visual Print hasta encontrar el error. Sí, también, Jackson. Esa es la típica. Yo también lo hacía, lo hago, que es como ir imprimiendo, hasta aquí va bien, hasta aquí va bien, hasta aquí va bien, ¿cierto? Hasta que uno detecta o hace hasta una disección. De pronto uno no lo va haciendo así gradualmente, sino que le pone mensaje print 0 y más abajo print 1 y va tratando de encerrar el error, que eso también le da una idea de la ejecución, pero eso tampoco es muy eficiente porque de pronto resulta que dependiendo cómo uno haya programado, a veces los errores se repiten. Perdón, no se repiten, no son reproducibles. A veces aparecen, a veces desaparecen.
A veces si yo activo una bandera del compilador aparece el error, después la desactivo y desaparece el error. Y empiezan a aparecer un montón de cosas raras, depende del entorno. Entonces si yo cambio una variable de entorno sin darme cuenta, el error aparece, pero después hago un SPAC a un load y desaparece. Entonces hay un problema y es que, digamos, a veces no es como tan reproducible y es muy importante y por eso es, un ejemplo es cuando yo les pregunto a ustedes, dime exactamente qué estás haciendo, muéstrame el código, muéstrame el comando, muéstrame la salida, porque la idea es que los errores deben ser reproducibles. No hay nada peor que errores que no sean reproducibles. Pero resulta que uno tiene que saber reportar bien esos errores y no solamente hay que detectarlos, sino corregirlos. Digamos que ustedes encuentran, no sé, que están dividiendo por cero en una variable. ¿Y ustedes qué hacen? O sea, cuando ustedes han corregido errores, ¿qué hacen? ¿Implementan la solución que se les, digamos que si es una división por cero, pues simplemente le suman uno o algo así? ¿O qué hacen en su proceso de corrección? ¿Tan pronto corrigen el error, siguen adelante o hacen alguna reflexión extra detrás de? Sí, como evitar el error, por ejemplo, en un ciclo que no empiece en cero, sino en uno o algo así. Ajá, dejo comentarios en el programa donde había dejado el error. Muy bien, Diego. O sea, hay que tratar de, hay que tener experiencia, en el sentido de que la experiencia es como que yo aprendo de mis errores, pero pues uno de los resultados de ese aprendizaje deben ser que no los vuelvo a cometer. La experiencia es cometer errores nuevos, porque aprendí de los viejos. Uno siempre va a cometer errores, pero la idea es no volver a cometer los mismos, ¿sí? Que uno ya tuvo, porque si ya cometí un error y lo vi y fui consciente y vuelvo a cometer el mismo error después, pues realmente uno ya está actuando de forma inconsistente y eso pues genera otro tipo de problemas. Van a ver que, digamos, esto del debugging en cierta manera también puede aplicar mucho a nuestras vidas, pero también va a ser muy importante poder ser lo más explícito posible y lo más conciso posible. ¿Qué tal yo les dijera a ustedes, chicos, es que yo no les puedo calificar hoy el parcial porque es que el código con el que yo lo califico no funciona cuando hay luna llena? ¿Ustedes qué pensarían sobre ese reporte? ¿El código o el ejecutable no funciona cuando hay luna llena? ¿Tiene sentido? ¿No tiene sentido? Probablemente no. Probablemente no tiene sentido, Mercurio retrógrado, pero sí. Sí existe, ahorita se los voy a mostrar. Existen ese tipo de reportes. O sea, imagínense que a usted le llegara en algún momento un reporte así. No funciona cuando es luna llena, no, que el hombre lobo y que no sé qué. Pero resulta, vamos a ver ahorita un caso de esos, en donde eso sí sucede. Sucede porque resulta que lo de la luna llena coincide precisamente con ciertas fechas y esas fechas coinciden precisamente con una forma de escribir la fecha en una cadena y cuando uno trata de mandar eso a una impresora, entonces la impresora trata de leer un encabezado, pero ese encabezado estaba mal formateado, entonces interpretaba el archivo como un archivo de otro tipo de datos, sino el de impresión, entonces no imprime, hay cosas de ese estilo. La impresora no me funciona los martes, por ejemplo. Es otro reporte también muy famoso. ¿Y ustedes qué dirían de nuevo? O sea, ¿qué tal? Lo llama su mamá, mijo, mija, la impresora no me imprime los martes. ¿Ustedes qué? Preguntaría que por qué. Le dicen, no sé, yo le mando a imprimir los martes y no imprime. Entonces, ¿cómo tratarían de ayudarle? Obviamente muchas veces uno es todo, a veces como no sé, ay, otra vez, si eso es tan fácil, tan evidente, que a una vez le cuesta explicar lo que es evidente para uno, ¿cierto? Por eso, por ejemplo, sería muy difícil uno ir a explicarle a un colegio primario a un niño a sumar y cosas así desde cero, porque para uno es como tan inmediato ya ese concepto que es a veces difícil explicarlo, y más, digamos, en estas cosas que no imprime los martes, uno dice, no, pues obviamente eso es un error de usuario, pero de nuevo sí puede pasar, puede suceder cosas de ese estilo. Otro típico bug famoso es cuando yo mando correos, no llegan los correos al destinatario si está a más de 500 millas de donde estoy yo. Entonces, si yo mando un correo, digamos, de aquí de Bogotá, no sé, a Girardot, listo. Pero si yo mando un correo a Barranquilla, no llegaban los correos. ¿Qué creen ustedes? ¿Eso tiene sentido o no? Tal vez, o sea, no sé, tal vez se disipe la señal o algo así. Uno podría pensar eso, pero hay gente, y ahora me pasaba a mí, pero ustedes pueden mandar un correo y les llega hasta a España, ¿cierto? Entonces, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me pasará eso? ¿Será que sí? ¿Será que no? Es decir, hay una relación, digamos que lo de la distancia sí tiene importancia y tú tienes razón en parte en eso. Por ejemplo, ahorita en la pandemia, las bandas de música sufrieron mucho, porque mientras uno transmite una señal, digamos, de un instrumento,
Esa señal pues primero se tiene que digitalizar, salir del computador, pasar al router, del router entonces llega como al backbone de la conexión local y luego llega al otro router, hasta que llega al otro computador, se manda al parlante y entonces la otra persona la escucha. Esos delays son pequeños si uno está cerca, pero entre más lejos se vuelven más apreciables. Y resulta que nosotros podemos distinguir delays del orden de 100 milisegundos, o sea, 0,1 segundos. Entonces uno aplaude y uno es capaz de detectar esa diferencia entre cuando vio la imagen y cuando sonó el sonido. Entonces, si uno está muy lejos, resulta que esos delays se vuelven cada vez más grandes y son más importantes y además utilizó wireless o no. Y ahorita hubo mucha inversión y mucho trabajo precisamente en sistemas que solo transmitieran voz para que fueran paquetes muy pequeños, disminuir esa latencia a lo máximo y que las bandas pudieran practicar, porque no se puede. Si yo tengo un delay de 0,1 segundos o más, es imposible coordinar una banda. Entonces sí, digamos, no tanto es como que la señal se disipe, sino que hay unos retrasos, pero finalmente llega. Pero resulta que eso sí es verdad. De hecho, les voy a compartir acá, aquí está esto. El codo funcionaba de forma diferente cuando la luna estaba llena. Y es verdad, eso existía. Entonces aquí está, digamos en la descripción del calendario del evento de hoy, yo les puse estos links por si lo quieren ver ahí. Entonces ahí demuestran, digamos, qué pasaba más o menos cada cierto tiempo. Había una sospecha rara, por ejemplo, en este caso con un bug que existía en Windows 95, aunque probablemente yo creo que muchos de ustedes no habían nacido en el tiempo en que Windows 95 se estaba usando. Bueno, no sé, sí, probablemente ninguno de ustedes había nacido en ese tiempo. Y era que uno no podía dejarlo corriendo más de 49,7 días. Si pasaba eso, el sistema se moría. ¿Y eso por qué se daba? Porque precisamente resultaba que cuando teníamos en Windows 95, digamos, él guardaba como el tiempo en 32 bits. Y cuando uno volvía a eso de forma entera, entonces solamente tenía como más o menos 49,7 días para contar cuántos segundos habían pasado. Y si pasaban esos días, se hacía un overflow y el sistema colapsaba. Eso era lo que sucedía. Entonces, uno podría decir que 49,7 días era un número mágico ahí, pero tenía una explicación. Resulta que con esto de la luna llena también pasa algo parecido, es cada cierto tiempo que ocurría algo. Y entonces aquí están los análisis, digamos, de ese tipo de problemas y cómo se pueden corregir. Entonces uno no solamente se puede quedar en el problema como tal, uno necesita también primero que todo reproducirlo y luego ver cómo lo podría corregir. Esa corrección no solamente se puede quedar en ocultarlo, o sea, quitar el síntoma, tomarse moringa, uno tiene entonces coronavirus, entonces toma moringa y hace batidos y echa eucalipto, y entonces puede respirar un poquito mejor, porque eso está quitando un síntoma, pero no está curando el virus. Además se queda con el selection bias de que toda la gente que tomó moringa y que de todas maneras no se murió por el coronavirus, porque el coronavirus no es que mate a todo el mundo, entonces ellos van a decir que fue la moringa la que los curó y es falso, porque hay un montón de gente que toma moringa y que está muerta y no puede hablar, ¿sí? Entonces no es una afirmación científica, además es una anécdota, es una anécdota, como le llama, cuando es simplemente una anécdota, que eso hay mucho. Por ejemplo, en mi caso, cuando estaba criando a los niños, a los bebés, entonces, cuando estaban bebés, porque todavía se crían, ellos terminan de criarse por ahí cuando tengan 30. Eh, Cuando estaban bebés, digamos que el sueño es una cosa muy terrible, uno no duerme casi, uno en los primeros días, meses, casi los primeros 6 meses, uno puede pasar varias épocas y casi seguidas de varias semanas de dormir solo 4 horas en la noche en pedazos de a una hora, porque toca levantarse más o menos cada 3 horas a darles de comer, etcétera, o se les baja el azúcar, bueno, un rollo ahí tenaz. Entonces uno anda muy cansado y muy irritable. Y cuando uno anda tan cansado y tan irritable, uno simplemente, por ejemplo, se acostaba un momento, cerraba los ojos y ya los abría, ya había pasado 2 horas y no se había dado cuenta de nada. Y eso hacía que fuera muy peligroso dormir con los niños. Entonces, ¿por qué? Porque pues si yo, por ejemplo, yo me despierto muy fácil con cualquier ruido, pero en ese tiempo de tanto cansancio, a mí me pasaba eso. Yo básicamente me recostaba y no sabía nada y abría los ojos y ya había pasado un montón de tiempo. Y había mucha asfixia infantil. Bueno, puede ocurrir el riesgo de asfixia infantil, en donde el papá, la mamá, simplemente se giran, quedan encima del niño y lo asfixian y no se dan cuenta. El niño no puede gritar, ni empujarlo, ni nada, porque es un recién nacido. Y pues eso pasa. Ahora bien, uno va y le pregunta a las abuelas, a las tías, uno les dice, no, yo voy a poner al niño afuera en un corral al lado de la cama, no sé qué. Ay, no, que los vínculos, que el lazo, cosas que no son demostrables y que eso realmente no tiene, digamos, validez aparte, pues que uno lo siente y ya.
entonces imlicaba que uno debería dormir con ellos. Y entonces el argumento era, pero yo dormí con todos ustedes y no pasó nada, yo dormí con todos mis hijos y no pasó nada. Pues resulta que es que uno está preguntando mal, porque la incidencia de la asfixia infantil es más o menos de un accidente, un caso de estos, más o menos en 10.000 familias. Ninguno de nosotros acá, por mucho, muy social butterfly que sea y amigos que tenga en Facebook, tiene 10.000 familias diferentes para hacer un muestreo apropiado. Entonces, uno qué tiene que hacer, uno tiene que ir a preguntarle a los doctores, que son los que tienen todo ese muestreo, ese contacto a lo largo del tiempo. Y claro, cuando yo hablaba con pediatras, cuando hablaba con doctores, ellos sí me decían, sí, claro, yo recibo esos casos constantemente en una muestra gigantesca. Entonces, ¿qué pasa? Estoy yo personalmente dispuesto a tomar ese riesgo de 1 en 10.000 eh, por algunas justificaciones que no son realmente muy claras y en donde, digamos, la alternativa sea que yo pueda asfixiar a mi propio hijo, pues no. Entonces uno tiene que tener cuidado con las muestras que uno hace, que no tengan como ese tipo de bias, porque pues entonces toma mal las decisiones. Entonces a lo que voy yo es, me salió un poco, pero la idea es, uno encuentra un error, pues digamos que trata de analizar el por qué pasó eso, pero no se puede quedar ahí, no lo puede simplemente curar, no puede simplemente tapar, ya está la conexión, no puede tapar el síntoma, uno tiene que buscar la causa de eso, y la causa puede ser que yo estoy pensando mal cuando programé, que yo implementé mal el modelo, que mi modelo está mal. Todo eso puede pasar entre muchas otras cosas, y uno tiene que buscar cuál fue esa causa, y lo segundo es, ¿cómo puedo hacer para evitar que esto me pase? Que es como crear un caso de prueba que se asegure que ese error nunca vuelva a suceder. Y también, ¿cómo podría yo haber hecho para encontrar esto más rápido? Porque es que hay veces que uno tiene programas que compila, corre, bota datos, no sé qué, y de repente bota un error. Y es silencioso, uno no se da cuenta de eso. Y eso es terrible. Uno lo que quiere es que cuando ocurra un error, el programa grite, imprima en rojo, bloquee todo. O sea, uno necesita que eso sea escandaloso. El error silencioso es lo peor que puede haber. Entonces hay que hacer mucha reflexión detrás, pues dependerá de la magnitud del algoritmo, pero eso puede tener muchas implicaciones. Entonces, por esa razón, cuando uno habla de debugging, no habla solamente de ocultar rápidamente un error y ya, sino habla también de cómo evitar que vuelva a suceder y cómo hacer casos de prueba que nos ayuden a entender eso mejor. ¿Listo? Aquí en Hacker News también es un link que les puse, está la discusión de este book que les contaba, de lo de la luna llena, y ellos están contando pues muchas más historias acá sobre, sobre bugs raros. Por ejemplo, este es muy chistoso porque, porque era que se caía como la conexión cuando pasaban algunos satélites geoestacionarios pues como por el frente del Sol en esa zona. Entonces, por culpa del Sol, se caía la conexión. Voy a tomar un poquito de agua. Listo. Y aquí ustedes pueden ver una lista de bugs que tienen síntomas extrañísimos. Miren, aquí está la de OpenOffice, no imprime los martes. Vamos a mirarlo. Lo del email de 500 millas. Hay un montonón de cosas. Hay también errores como Program Complete Successfully, pero esa es la impresión del error. Entonces, uno, ¿cómo así que eso va a ser un error? Vamos a mirar este a ver qué es. Entonces, acá, por ejemplo, le habían enviado, pues precisamente la esposa le preguntaba al esposo que le decía, no, no me imprime los martes. Entonces, pues él bromeaba que los martes era el día libre de la impresora, pero realmente no podían verificar porque además era un miércoles, ese día que le estaba avisando de eso. Entonces resulta que cuando se va a imprimir, hay una utilidad que se llama file, que lo que hace es como leer un encabezado mágico que existe en todos los archivos para saber cuándo se creó ese archivo y cosas de ese estilo. Resulta que cuando se creaba el archivo los martes, y se enviaba a la impresora, esos archivos se convierten en PostScript y la fecha se estaba transformando de esta manera. Pero resulta que al escribirlo así de esta forma, eso se interpretaba como un archivo Erlang Jam, ni idea de qué es eso. Y tener que haberse escrito de esta forma, básicamente tocaba escapar los espacios, ¿sí? Al no escapar los espacios, esto quedaba pegado, entonces el espacio no existía y se interpretaba de otra manera. Y cuando se interpreta como un Erlang Jam file, entonces no se imprime. Y por eso esa impresora no imprimía los martes. Todo tiene una razón, todo tiene una causa. Es poco probable que sea simplemente que uno es de malas y así uno tenga un historial de eso, es poco probable que en un computador sea por eso. Todo tiene una causa, pero a veces encontrar ese tipo de errores es bien complicado. Y uno, digamos que
con print puede lograr en algunos casos éxito, pero de pronto es bueno tener en el arsenal otras herramientas que le permitan llegar más rápido a esos errores y además tener cuidado con no repetirlos utilizando casos. Aquí tenemos, por ejemplo, el de las 500 millas, entonces tenemos un problema enviando email hacia afuera, no podemos enviar email más de 500 millas. Entonces eso no tiene realmente sentido, pero cuando uno empieza a leer, y les recomiendo que lean absolutamente todo esto, empieza a ver pues que sí, finalmente hay como algunas sentencias y en donde la física juega. Aquí la física juega un montón, en donde hay un delay de 3 milisegundos, tiene que ver esto, mililight segundos, perdón. Tiene que ver con las configuraciones del servidor SMTP y entonces uno estaba perdiendo simplemente por sincronización algunos paquetes y con eso era que no llegaba y todo coincide. Entonces todo tiene una explicación, pero encontrar las explicaciones de ese tipo de problemas no siempre es sencillo, ¿ok? Y en el caso de nosotros, pues entonces a veces la explicación es que, bueno, no deberíamos, tenemos más los índices del por, cosas así, bueno, está bien, son sencillas, pero a veces entre más pasa tiempo, pues las cosas volviéndose más complejas, entonces uno se cree más programador, entonces empieza a utilizar más cosas raras, más problemas se está metiendo y al final vuelve al principio de todo lo más sencillo posible. ¿Listo? Ahora bien, cuando uno encuentra un error, uno no puede quedarse simplemente con la corrección del síntoma, uno tiene que buscar la causa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si uno no tiene idea de cómo hacer eso, si uno ya agotó, ya buscó en Internet, ya buscó en Google, ya miró y no ha podido, hay que reportar el error. Hay que saber decir eso. Y lo más importante cuando ustedes reporten un error es que lo hagan de una manera en la que uno pueda reproducirlo. Si yo puedo reproducir el error que ustedes están teniendo, con certeza puedo ayudarles. Ya ha pasado con un par de ustedes, tiene un error extraño, entonces empezamos a mirar, a mí no me sucede, hasta que logramos que a mí me pase. Y cuando logramos que a mí me pase, yo ya puedo trabajarle a eso hasta que lo logro resolver y entonces ya tenemos la solución. Pero es muy importante la reproducibilidad, ¿sí? Entonces, en ese caso hay que saber reportar las cosas y uno tiene que decir entonces qué estaba haciendo, cómo lo estaba haciendo, cuáles son las versiones de programa que está usando, etcétera, etcétera. Por eso es que, digamos, en cierta forma, yo les paso a ustedes también la máquina virtual y tenemos el acceso a la sala porque así tenemos como el mismo entorno todos y es más fácil tratar de ayudarles, ¿no? Entonces ustedes no pueden simplemente como, no, eso simplemente no funciona, no, o a veces pasa que, no, es que no me deja. Y yo me pregunto qué significará que no me deja. O sea, le sale un mensaje que dice no lo dejo o usuario no autorizado, algo así. Y no es como en burla, es cómo puedo traducir no lo dejo a ese programa en particular. ¿Cuál será la instrucción realmente que le está saliendo? ¿Es un problema de autenticación? ¿No lo dejo autenticar? ¿Su password está mal? ¿O es un problema de cuando ya entra y está tratando de abrir un archivo y no tiene permisos? ¿O qué será? ¿Sí? Entonces es muy difícil eso. Entonces la idea es esta. Ustedes tienen que pensar que se lo están comunicando a alguien y, y ese alguien tiene que poder reproducirlo. Entonces no tiene el contexto que ustedes tienen y por lo tanto la idea es que ustedes le den todo el contexto posible para que se pueda reproducir. Por eso a veces uno tiene programas de 1000 líneas y a uno le dicen, no, venga, reduzca eso al minimal working example, que son solamente de pronto 3 líneas que son las que reproducen el error. Y muchas veces cuando uno hace eso de tratar de escribir el mensaje apropiado para que el otro lo entienda, uno descubre la solución. ¿Y eso por qué? Pues porque uno realmente está entendiendo qué está sucediendo. Entonces, todo eso es muy importante, por eso se piden más detalles, porque a veces uno mismo llega a la solución. De la misma manera como cuando uno tiene un problema de física, matemáticas, si no lo entiende, a veces explicarlo, tratar de escribirlo uno en sus propias palabras, hace que uno entienda mejor. Pues aquí también el tratar de ser más concisos es mejor. Por esa razón, yo por lo menos prefiero que la gente escriba porque eso tiene varias ventajas. Una de esas ventajas es que tienen que pensar cómo escribir las cosas. Eso es mucho mejor que un audio. Un audio bla, 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 y no tiene que estructurar demasiado. En cambio, en una escritura lo tienen que hacer con más veras. Y segundo, porque es asincrónico. Yo no tengo necesariamente la disponibilidad en ese momento para ayudar, pero en algún momento saco un tiempo y puedo mirarlo y hacerlo. Que es más difícil con un mensaje de voz o algo, o un video, cosas así, aunque el video puede ayudar para reproducir, y eso sí no está mal. Pero sobre todo tratemos de ser lo más claros posibles. ¿Listo? Entonces, esa es como la idea general que quería comentarles. Y ahora pues vamos a ir a un poco más de detalles utilizando la presentación de un profesor llamado Axel. Miren que por ahora no hemos hablado de herramientas.
Solamente hemos hablado del debugging en general, el tipo de errores y cómo podríamos empezarlo a reportar de forma muy, muy genérica. Voy a dejar de compartirles aquí la pantalla y ahora se los voy a compartir. Si son tan amables, me confirman que están viendo una presentación del doctor Axel Kollmeyer que dice Debugging and Profiling. Sí, señor. Listo, gracias. Entonces esto también viene del ICTP, realmente son materiales que, aunque sea viejo o se vea viejo, pues en realidad sigue siendo muy relevante. Entonces, pues vamos a discutir aquí un poquito más de cosas. Ya hicimos como esta introducción, ya vimos unos ejemplos. Eh, entonces, a ver, ¿qué es entonces hacer debugging en particular? Identificar la causa de un error y corregirlo. ¿Eso qué quiere decir? No solamente es coger el error y taparlo de alguna forma, sino ver cuál fue la causa, ¿sí? Y esa causa implica que yo tenga que entender algo más. Yo, después de identificar una causa, tengo que entender o haber ganado algo más de información de mi modelo computacional. No puede ser posible que yo simplemente corrija un error y sepa exactamente lo mismo que antes de haberlo corregido. Algo tiene que dejarme ese error, ¿sí? Eso es como lo más importante. Otra cosa es que uno cree que uno se gasta mucho tiempo escribiendo código y eso es falso. Uno se gasta la mayoría del tiempo corrigiendo su código, ¿sí? Entonces, por eso, digamos, incluso con GitHub Copilot, puede ser que me pase código, pero eso no quiere decir que como tal todo me vaya a funcionar inmediatamente. Yo necesito de todas maneras entender qué es el código y corregirlo. Entonces, no me ahorré tiempo en lo que más me gasta tiempo, que eso no es suficiente. Mm, yo no sé las estadísticas de las que habla acá de dónde las sacaron, pero en general eso es verdad, por lo menos en mi caso particular. Uno solamente lo que hace es quitar el síntoma, entonces estoy dividiendo por ciento, pongo uno sobre i más uno y ya está, pero tengo que entender si es que están mal los índices en mi modelo o la primera partícula no existía o eso implica yo con yo, ¿sí? Interacción conmigo mismo o qué pasó, ¿listo? Entonces, normalmente uno simplemente oculta eso, quita ese síntoma, pero no va más allá. Entonces, eso está mal. Y la idea es que si yo, por ejemplo, mm, he corregido mi código y si me gasto mucho tiempo corrigiéndolo, pues es perder mucho tiempo. Entonces la idea es que deberíamos utilizar algunas buenas prácticas de programación para tratar de minimizar la presencia de bugs. Los bugs siempre van a existir, uno no va a poderlos eliminar hasta cero, pero uno sí puede minimizarlos lo que más pueda, utilizando buenas prácticas, que su código sea modular, que uno haya compilado con varias banderas que verifican cosas en tiempo de ejecución, que haya pasado eso por algún profiler para, bueno, no un profiler, sino algún programa, alguna utilidad que me permita como ver si tengo problemas de memoria, cosas de ese estilo. Entonces así yo estoy minimizando la presencia de errores, no volviéndola a cero, pero sí minimizándola. ¿Listo? Entonces una vez que yo haya como aprendido o que haya cogido buenas prácticas, minimizo esa presencia de errores. La idea es que uno no tenga que estar pasándosela haciendo debugging. Eso, digamos, es lo ideal, pero pues eso tiene que ver con que uno programe apropiadamente, sobre todo con que el código sea modular, lo pueda reutilizar y además siempre tener casos de prueba, casos de test, que me aseguren que yo los errores que ya corregí no se vuelvan a presentar. Eso es muy importante. Pues como les digo, y esto también pasa en la vida, pues los errores que cometen en la programación o en la vida son también oportunidades, ¿sí? Entonces, hay algo que yo no estoy entendiendo. Este error que surgió acá implica que mi código, pues yo lo estoy implementando mal, o el modelo físico o matemático está mal, y cosas de ese estilo. Claro, y el unit testing es precisamente lo que uno debe hacer después. Uno implementa unit test, y eso es lo que vamos a ver la próxima semana, para asegurarse de que esos errores que encontró antes, pues no vuelvan a ocurrir. Entonces, uno mantiene unit test y cada vez que uno pone cosas nuevas, uno corre toda su suite de casos de prueba, de tal manera que todo tiene que pasar y entonces uno dice, listo, no metí nuevos errores, no tengo regresiones. Eso es el unit testing. Bueno, mejor dicho, eso no es el unit testing, eso es el testing, ¿listo? Hay muchas posibles aproximaciones al testing, unit testing es una de ellas. ¿Listo? Mm, entonces, también hay que aceptar la culpa. Si yo escribí el programa, pues yo fui el que cometió el error. Y entonces uno tiene que preguntarse, ¿sí? Cuando encuentro este error, ¿por qué lo hice? Y el por qué lo hice, la respuesta no es, es que yo soy así, es que yo no sé programar, es que yo soy, si saben que soy así, ¿para qué me invitan? O sea, ahí no sirve ese tipo de reflexiones simplemente como de aceptar que así son las cosas, sino que uno tiene que
ir más allá, no es una motivación de como usted por qué es tan mala clase de hacer este tipo de errores, porque es tan bruto, no es nada de eso, es en dónde pues está la posible causa de mala comprensión que yo tengo de alguna parte del modelo para que hubiera causado este error, ¿sí? Entonces es diferente y tiene que ser una respuesta concreta. La otra es, ¿cómo podría haberlo encontrado más rápido? Si este es un error típico que solamente aparece cuando le estoy mostrando a mi director de tesis los resultados, pues la ideal sería como encontrarlos antes. Entonces, ¿cómo puedo hacer para que eso pase antes, para que me bote un aviso, para que me diga? ¿Cómo puedo prevenirlo? Eso es como la cura, ¿cierto? ¿Cómo puedo prevenirlo? Pero no solamente este error en particular, sino que los errores en general pueden pasar en otros sitios. Entonces, ¿cómo puedo prevenir para que se me corrija? Y por eso la programación modularizada con funciones y ese tipo de cosas es lo mejor, porque se supone que si yo corrijo una función, pues eso se propaga en todos los sitios que usen esa función. Entonces, también todo esto tiene implicaciones y es lo que uno debe pensar, sobre todo en errores que pueden ser importantes en sus datos. ¿Qué es lo que uno no debería hacer en general? Pues encontrar el error adivinando. Y eso es básicamente utilizando print, ¿cierto? Uno básicamente está como print, 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 hasta cuando le llega como el punto en el que falla. Pero pues eso también es un primer recurso que tampoco está mal. O sea, uno al final también tiene que aprender a utilizar como las herramientas que más rápido lo lleven a uno a resolver posibles problemas, ¿sí? Entonces, pues sí, eso también se puede hacer así de esa manera. Mm, Obviamente hay gente, a veces la gente está desesperada, ¿cierto? Entonces empieza como a intentar cosas al azar. Sobre todo cuando uno, no sé si a ustedes les ha pasado, que tienen un código que funcionaba bien hasta cierto punto. Se les ocurre una idea maravillosa, ¿sí? Un algoritmo mágico que nadie se le ha ocurrido y que va a mejorar absolutamente todo. Entonces se ponen a implementarlo y después no les compila. Y entonces tratan de devolverse a la versión anterior, pero como no utilizaron Git, entonces, o control de versiones, entonces tratan de borrar lo que hicieron y el código sigue sin compilar. Y cuando creen que ya borraron todo y por fin les compila, ya no les da bien. Y no saben qué pasó porque supuestamente en su cabeza ustedes todavía tienen la versión que funcionaba porque quitaron todo lo que pusieron, pero eso no es verdad. Si uno, eso digamos, uno no puede tener en la cabeza metido todo ese montón de cosas que puede hacer. Realmente uno lo que debe hacer es mantener un control de versiones y de hecho, cuando uno va a probar cosas nuevas, uno debería crear un branch nuevo, trabajar en esa branch experimental. Si al final eso no funciona, uno simplemente descarta ese branch, pero si al final sí funciona, pues uno entonces hace un merge entre el branch principal y el branch de experimentación que creó. Y así mantenemos aislados esas pruebas y esas cosas raras, pero mantenemos siempre una versión que funciona. ¿Listo? Y eso funciona, y eso sirve, pues, digamos, absolutamente para todo. Por eso es muy importante mantener también usar el control de versiones para tener backups del original, etcétera. A veces pasa que cuando ustedes están todos cansados, como ustedes son todos darks, entonces les gusta programar de noche, en el sol de medianoche, y no sé qué. Entonces están por ahí a las 2 de la mañana programando y ya solo les abre un ojo de lo cansados que están. Y entonces le empiezan a pasar errores tontos como por ejemplo que hacen una modificación y no guarden el archivo. Entonces hacen la modificación y van y compilan y corren, sigue el mismo error, entonces, ay, vuelven allá al código, hacen más modificaciones, siguen sin guardar, van a compilar y les da lo mismo que antes, y eso al final vuelve en una mezcolanza total, y hasta el final, después de mucho sufrir, cuando casi se les ha cerrado el otro ojo, entonces descubren que era que no habían guardado, pero han hecho tantos cambios que ahora les toca volver a empezar, ¿sí? Entonces, eso es una de las razones. Otra razón también es, yo estoy guardando con un nombre diferente, pero se parecen mucho. Entonces guardo, pero compilo otro archivo. Corro y me da lo mismo. Guardo, compilo otro archivo y me da lo mismo. Y entonces, o sea, compilo, ejecuto y me sigue dando lo mismo porque estoy compilando otro código. Ese tipo de errores suceden, eso es muy normal. Realmente uno en esos casos, cuando empieza a ver que tiene esos errores, ya debe acostarse a dormir y levantarse más temprano, lo que sea. Porque de todas maneras uno no va a ser más creativo en la hora del día en la que ha gastado más energía y en la que tiene acumulado todo el cansancio del día. Así se tomen un guaraná y lo que sea, que para sentirse activos, eso es mentira, o sea, eso es una sensación solamente, pero el desgaste está ahí. Usted lo único que le sirve es realmente dormir y pues para eso necesitan organizar sus horarios. Entonces, cuando uno tiene esos problemas del archivo, el punto y coma o lo que sea, acuéstense a dormir. A veces pasaba también en el doctorado que uno tenía tantas cosas que hacer que, mejor me echo una siesta.
A veces sirve dormir. Obviamente a veces dicen, no, pero es que tengo tanto que hacer que ni siquiera con eso puedo dormir, ¿no? Porque me quedo todo preocupado. Pero bueno, eso sí ya es otra cosa de controlar esa habilidad del sueño, porque eso es importante. Y dormir es fundamental para el proceso de aprendizaje. Es fundamental, además de procesos que tienen que ver con la salud, por ejemplo, también para que ustedes estén bien de salud. Entonces, pues tiene que organizar. Entonces, bueno, eh, hay algunos bugs que son aún más raros, en donde uno, por ejemplo, utiliza una bandera del compilador y aparecen, y quita esa bandera y desaparecen, pero uno no cambia el código, uno solamente está cambiando las banderas del compilador. Entonces, ¿de qué manera podemos nosotros probar si tenemos ese tipo de bugs o no? Pues precisamente en el Makefile deberíamos tener como unas pruebas de banderas en donde se compile nuestro código con diferentes banderas, se ejecute y podamos comparar los datos y den más o menos similares todos. Recuerden que no nos van a dar exactos si se reorganiza, por ejemplo, una suma hacia arriba o hacia abajo, pero, pero de todas maneras tienen que dar muy cercanos, ¿listo? Hay otros bugs que uno llega y dice, ay, tan bonito, me está dando una línea recta mi código, todo está súper bien, no sé qué, y esto pasa mucho, o sea, a mí me ha pasado, a varios colegas les ha pasado, todo se ve bien, ¿no? Entonces está escribiendo el paper, saca las figuras, intuitivamente tienen sentido, y ya, entonces un día decide, no sé, imprimir otra información que necesita, y cuando se da cuenta que tiene un error en el código, y uno dice, esto me afecta absolutamente todo. Entonces va entra en pánico porque entonces todos los datos que ya estaba analizando y todo lo demás se invalida y tiene dos opciones. Una opción es continuar con esos datos como están y ya está y seguir adelante, que eso sería no ético porque pues esos datos no son válidos. Y la otra pues es sacrificarse y tiempo, energía y demás y volver a correr absolutamente todo. Uno lo que va a hacer es sacrificarse y seguir corriendo otra vez absolutamente todo. Perdón un momentico. Listo, qué pena con ustedes. Entonces, estamos hablando de los posibles bugs que podemos tener. Algunas veces hay bugs que no podemos reproducir y digamos que esto de la reproducibilidad es importante. Por esa razón, muchas veces cuando utilicemos números que son aleatorios, siempre es importante que ustedes utilicen una semilla para sus números aleatorios. Esa semilla puede ser algo que yo pongo directamente en mi código o es algo que yo puedo leer. ¿Y por qué? Porque yo voy a generar números aleatorios que van a depender de esa semilla. Entonces, el primer número que se genere, pues va a tener esa semilla. Entonces, números aleatorios entre ellos, pero es una secuencia pseudo aleatoria porque es reproducible. Varias veces que yo corra mi código me va a dar siempre la misma secuencia. Si yo lo que hago es, ay, no, yo soy hacker y entonces yo vi que esto se puede poner aquí el número de segundos, no sé qué, o utilizar el lector de entropía del procesador o la temperatura y no sé qué cosas. Yo estoy cambiando completamente la semilla, entonces a veces me da esta señal, a veces me da esto, a veces me da esta otra secuencia, finalmente la misma secuencia, porque eso tiene todo un periodo siempre, pero son secuencias diferentes como tal y resulta que de pronto en esta aparece un error. Digo, chagos, aquí pasó algo. Y cuando lo voy a reproducir, como estoy aquí utilizando una semilla aleatoria, ya no puedo reproducir mi error. Entonces, es muy importante que tratemos de que nuestros programas tengan ejecuciones, digamos, controlables, precisamente para yo poder rastrear mejor esos errores y poderlos corregir. ¿Listo? Entonces, definitivamente, de todas maneras, Git es una buena, perdón, el print es una buena forma de hacer debugging. No es la más eficiente, pero pues es la más como inmediata. Entonces estamos imprimiendo mensajes, cosas de ese estilo, pero si el código se demora una semana, pues obviamente en print pues no me va a servir. Eso es para códigos que sean muy rápidos, muy cortos y cosas de ese estilo. Cuando ustedes tienen Git, por ejemplo, ustedes pueden haber hecho unos cambios en un código, tesis.cpp, y esos cambios todavía no los tienen que meter al repositorio, pero usted le pueden preguntar, venga, aquí está pasando algo raro, entonces git diff les puede decir a ustedes la diferencia. Si no hacen nada, pues les va a decir entre los archivos que tienen actualmente y los que están en la base de datos, o si no, le pueden decir los diferentes commits que ustedes quieren comparar. Y entonces Git les va a mostrar qué líneas fueron las que cambiaron y eso es muy útil para uno rastrear precisamente dónde fueron los cambios. Y uno se va a dar cuenta que hay muchos cambios que uno no se acordaba y que están ahí. O sea, uno por sí mismo no puede hacer esa reversión de cambios y para eso pues están estas herramientas. Entonces uno realmente no debería hacer esas cosas a mano.
Hay algunas ayudas desde el compiler. Ustedes pueden decirle al compiler, venga, avíseme cuando esté haciendo cosas malas. Eso puede ser en tiempo de compilación o en tiempo de ejecución. Y en tiempo de ejecución están los llamados sanitizers. Esos sanitizers son como librerías en las que se enlaza nuestro código que cuando yo hago algo raro, como salirme de un arreglo, como dividir por cero, cosas de ese estilo, el código bota un grito, imprime cosas raras en la consola y para. Y yo necesito que eso pase. Yo no necesito que ese código siga ahí calladito haciendo las cosas mal, sino que grite un montón. ¿Quiénes de acá han usado sanitizers anteriormente? ¿Alguna vez? Aquí hay varios que han usado sanitizers, pero no son muchos, para que ustedes lo vean. Entonces el compiler nos puede ayudar. También hay algunos linters. Los linters son como, digamos, herramientas en donde ustedes tienen el código escrito de cierta forma horrible que no utilizan el tab para organizarlo en Emacs o en VI o en lo que sea. Entonces tienen un código así que va todo pegado a la misma línea. Entonces con los linters uno puede como decirles, oiga, arrégleme ese código que está todo feo para que mejore la lectura. Yo lo pueda leer mejor. Esto no está arreglando errores, pero puede permitir que uno vea la lógica de su código un poco más fácilmente. En Python hay otros linters como Black, se llama uno, que lo vi ayer por ahí en un cursito. Black también coge y trata de aplicar los PEP 8 y PEP no sé qué a sus códigos. Y esos son como convenciones de la manera en la que uno debería escribir los códigos de tal manera que otras personas lo puedan entender. Ustedes también tienen que pensar que no solamente ustedes, sino otros puedan leer su código. Pero sobre todo ustedes en 6 meses, que esos ya son otras personas. Julián pregunta, sigue usando la norma de los 80 caracteres. Eso depende como de las convenciones. Hay convenciones que lo reducen, hay convenciones que lo dejan en 80. Eso tiene que ver con una limitación de cómo imprimir hace mucho tiempo en impresoras, pues nuestros códigos. Ya no es necesario, pero de todas maneras uno sí busca que las líneas de código quepan, digamos, en la pantalla. Entonces, digamos que es buena idea que esas líneas de uno no queden más largas de 70, 80 caracteres, pero va a depender. Y tú puedes configurar los linters para que te lo respeten como tú quieras. Si tú quieres en 80 o en 70, lo que sea. ¿Listo, Julián? Mm, digamos que uno siempre debería prestarle atención a los warnings, ¿sí? Que le da el compilador. El compilador cada vez es más inteligente y le va diciendo a uno, venga, aquí puede haber un error, usted está transformando un double a un entero, o un entero sin signo, o un entero con signo a un entero sin signo, y esas cosas son importantes, ¿sí? Entonces hay que revisarlos. Hay otros warnings, algunos otros warnings que uno no puede corregir porque son de otras librerías, no de uno, etcétera. Entonces, pues no se puede hacer nada. También es importante esto, compilar, por ejemplo, en diferentes plataformas o con diferentes banderas, banderas como -O2, -O3, que son de optimización, banderas como, bueno, hay otras banderas aquí que vamos a utilizar nosotros, y también si es posible, si eso es posible, compilar en Windows, en Linux, en Mac, para ver si los códigos básicamente se comportan de forma portable, pero se puede lograr. Si no son muy complejos, se utilizan pues la librería estándar, pero además si los resultados son similares o no. Entonces eso también puede servir, ejecutarlo así de esa manera, y pues utilizar, como les digo, algunas librerías que nos pueden hacer esto de chequear los límites de nuestros arreglos. Cuando utilizamos, por ejemplo, en C++ std vector, en cierta manera, el vector nos está ayudando ya a hacer este tipo de cosas automáticamente. Si estamos utilizando arreglos primitivos, ¿sí? Que las hacemos con punteros o cosas de ese estilo, o con malloc o con new y ese tipo de cosas, nos toca a nosotros hacerlo. Pero hay algunos sanitizers que más o menos verifican que nos estemos saliendo de esas zonas. Entonces, la idea es que ahora en adelante, cuando compilemos, tenemos que compilar por lo menos con estos sanitizers, más otras herramientas de chequeo que vamos a aprender. Pero esas herramientas de chequeo a veces no son compatibles con los sanitizers. Entonces, si uno quiere verificar que sus códigos estén bien, le toca no solamente compilar con sanitizers, sino correrlo con las otras herramientas sin sanitizers y ver que todo salga bien, que todo salga bien. Esas otras herramientas, por ejemplo, es una que se llama Ballgrind. Estoy escribiendo horrible hoy, disculpen. Y esto, por ejemplo, me permite a mí detectar ciertos errores en la memoria. Por ejemplo, cuando trato de utilizar variables que no están inicializadas, cuando estoy utilizando arreglos no inicializados, cosas de ese estilo. Todo eso es la fuente de muchos problemas. Cuando yo, por ejemplo, hago así, if,
I igual a J. Esta comparación, ¿qué dicen ustedes? ¿Esta comparación estará bien o estará mal? If I igual a J. Igual, Sí, igual. es un igual igual. O sea, pero esto entonces, ¿qué significa? ¿Está mal o está bien? Es decir, ¿esto compilaría? No, ¿Por qué no? porque no hay ninguna condición, simplemente está haciendo y J igual ahí. Ah, ok, ok. Supongo que hay condiciones y que esto está dentro de una función main, Ah, está no, dentro no, de un no, programa. pero no, me refería que, o sea, no, o sea, sí I igual J, pero si está haciendo I igual a J, entonces, Muy bien, te tengo una mala noticia, sí, sí compila, esta línea sí compila, pero es por lo que tú dices. A ver, cuando yo hago i igual j, yo lo que estoy diciendo es que el valor de j se lo voy a copiar ahí. ¿Qué me retorna esto? El valor con el que quedó i. Entonces, si j, por ejemplo, vale 1, o bueno, pongámosle si j vale 3, si j vale 3, entonces i va a quedar con el valor de 3. Entonces, esta condición lógica va a retornar el valor 3, o sea que es verdadera porque es diferente de 0. Si j valiera 0 en algún momento, entonces i va a quedar con el valor 0, entonces esto va a retornar el valor 0 y ahí sería falso. Pero será solo en ese caso. Entonces esto compila y es un bug que está oculto. Entonces ahí es donde, digamos, empiezan a aparecer ese tipo de detalles. Algunas veces uno puede jugar teniendo en cuenta si esto es booleano o no, como dice David. Entonces, en ambos casos, Jackson en ambos casos va a compilar, pero solo en algunos casos va a entrar acá y en otros casos no va a entrar acá dependiendo de cuál es el valor de J, pero en todos los casos compila. Otra cosa es la ejecución, va a cambiar. Entonces, este tipo de errores a veces son errores que uno no detecta fácilmente y cuando, sobre todo cuando uno está cansado, el código es muy largo, muy grande, y entonces ahí uno tiene que buscar herramientas que traten de avisarle a uno ese tipo de cosas. ¿Listo? Herramientas que hagan las cosas automáticas. O sea, realmente para eso también sirve la automatización, para que nosotros podamos desligarnos un poco de esas otras verificaciones como manuales y particulares. ¿Listo? Mm, entonces, ¿qué debuggers tenemos nosotros disponibles? El más básico de siempre en Linux es GDB. Este es el que vamos a aprender a utilizar como para ver cuál es su concepto detrás. Intel también tiene su propio debugger IDB, pues, que funciona, digamos, creo que funciona en todas las plataformas, pero pues obviamente preferiblemente en Intel. Hay una interfaz gráfica para GDB que es DDD, es viejísima, esa interfaz gráfica es súper vieja, pero tiene una impresionante ventaja que yo no se la he visto en ningún otro todavía, pero seguramente en algún momento aparecerá. Y es que yo puedo graficar estructuras de datos con Gnuplot en tiempo real. O sea, no es que yo, digamos, haga un paso y grafique y después haga otro paso y grafique, sino que yo puedo ir viendo paso a paso a medida que evoluciona mi programa, cómo van cambiando estas figuras. Si yo tengo un arreglo, puedo ver los datos internamente, pero graficados, que es una manera mucho más eficiente para nosotros que simplemente ver la tabla de datos. O incluso puedo hacer gráficas tridimensionales y lo que tengo es una matriz para ver cómo es esa matriz. Entonces, aunque es muy viejo, tiene esa gran utilidad en las otras plataformas que he mirado, por ejemplo, el Visual Studio o en otros ideas como Eclipse y eso, uno puede tratar de hacer lo mismo, pero no es como en tiempo real, no es como tan fácil, toca como ser más explícitos, y toca instalar otras cosas, y no funciona de la misma manera, entonces, pues es una herramienta que puede ser útil en esos casos muy particulares. Ahora bien, esto no quiere decir que ustedes tengan que utilizar siempre las mismas herramientas, ustedes lo que importa es que utilicen un debugger, eso es lo que importa. La ventaja de tener, por ejemplo, un debugger de consola como GDB o como GDB Mode en Emacs es que me funciona si tengo ventanas o si estoy en forma remota. Eso es muy útil y ustedes también deben aprender si utilizan Visual Studio cómo hacer para editar archivos remotamente. Porque cuando uno trabaja en un supercomputador y encuentra un error, uno tiene que hacerlo allá, no es un propio computador, sino allá. Y si yo no puedo fácilmente hacer esa edición, ese debugging de algo que está corriendo, o sea, que está en otro sitio, si está ejecutando en otro sitio, pues estoy perdiendo como una manera de trabajar. ¿Está bien? Entonces esas son como las primeras herramientas. Y otras herramientas son herramientas como Valgrind, que tiene varias banderitas de activación. Una es para memcheck. Memcheck entonces nos está diciendo a nosotros los errores posibles de memoria que tengamos. Y
esa es la que vamos a utilizar ahorita en debugging, y otra que se llama Cage Grind. Eso es buenísima esta herramienta, porque resulta que eso hace parte del profiling. Resulta que cuando uno tiene una CPU, la CPU, digamos, tiene alrededor unas memorias pegadas que se llaman las memorias de caché de nivel 1, de nivel 2, y algunas tienen incluso de nivel 3. Cuando es multicore, entonces puede ser que cada uno tenga su propia de nivel 1, de nivel 2, y de pronto comparten la de nivel 3. Esas son arquitecturas mucho más complicadas. Pero la idea es que los datos que van a entrar a procesarse en mi CPU vienen de las cachés. Eso es lo más rápido posible. Pero mi RAM está por acá lejos. Entonces, si yo le estoy pidiendo un pedazo de un vector, entonces él tiene que traerme ese pedazo de vector desde la RAM hasta mis cachés. Entonces no me puede traer muy grande porque en la RAM es mucho más grande que las cachés son pequeñas. Entonces me trae una página de la caché donde se supone que está el datico, y entonces me lo copia acá y después yo sí lo proceso. Tan, tan, tan. Y después lo devuelvo. Si yo necesito otro dato, lo ideal es que el otro dato que yo necesite esté en esta página de caché que yo traje. Si está en esta página de caché, eso se llama un cache hit. Entonces, perfecto, porque ya no tengo que ir hasta la RAM y mi código es muy rápido. En cambio, si no lo encuentro acá, tengo que descartar esto de la caché, volver hasta la RAM, traerme otra página de la caché, volverla a cargar. Eso es un cache miss. Y eso hace más lento mi programa. Y peor aún sería si tuviera que ir al disco duro, ¿no? Básicamente lo que uno tiene es que la diferencia de procesamiento entre estos dos tubos es como de 1000 veces, más o menos. Es 1000 veces más rápido tenerlos en la caché que tenerlos en la RAM. Pero más o menos entre estos dos es como de 10 a la 5. 100.000 veces más rápido un dato que esté en la RAM a que esté en el disco duro. Incluso digamos, bueno, ay, que yo tengo un SSD que no sé qué, 10 a la 4 o 10 a la 3. Sigue siendo mucho más lento. Entonces uno también tiene que programar pensando en la caché, y cuando uno programa pensando en la caché, en esta arquitectura actual de estos procesadores, de estas máquinas, entonces es bueno saber en qué sitio tiene más pérdidas de caché y en qué otros sitios no. Y para eso sirve CacheGrind. Y ahí vamos a ver ejemplos del impacto tan impresionante que tiene recorrer. A ver, digamos que esto es una matriz. Entonces yo puedo recorrerla en esta dirección o puedo recorrerla en esta dirección. Dependiendo de cuál lenguaje de programación esté hablando uno, esas dos formas de recorrer van a ser diferentes. Y hay una que es más eficiente que la otra, pero más eficiente es que puede ser 1000 veces más eficiente que la otra. O sea, yo puedo tener un código que da el mismo dato al final y se demora 1000 veces más que otro código que da el mismo dato, y simplemente por yo trabajar los índices apropiadamente, pues logré que la caché se utilizara de una manera más eficiente. Entonces, el background es muy poderoso y es otra de las herramientas que vamos a utilizar nosotros. Entonces, vamos a entrar ahora sí un poquito a hablar de cómo utilizar un debugger. Dale, José Antonio. Eso de que sea más eficiente de leer una matriz de una forma o de la otra, ¿es para una matriz arbitraria o para ciertos tipos de matrices? Para cualquier arreglo que sea de más de una dimensión, porque tu memoria es unidimensional. Entonces realmente la memoria RAM, digamos, tú la tienes así, es una línea recta. Entonces cuando tú en tu computador haces una matriz bidimensional o tridimensional, ¿sí? Pues no importa, de todas maneras tú tienes que ubicar estos datos en la memoria, y esos datos se van a mapear entonces de una forma lineal. Y la cosa es que al mapearlos de una forma lineal, hay una convención en qué sigue después de quién. Entonces, por ejemplo, en C++ se organizan así: primero esta fila, luego sigue esta. ¿Eso qué quiere decir? Que esta primera fila va acá en la memoria RAM, luego esta fila va acá. Eso es lo que, así se va a hacer, se va a organizar nuestra matriz. Entonces, por mucho que tú en los índices la tengas de 2 dimensiones, de 3 dimensiones, en la memoria RAM sigue siendo eh, lineal. Entonces, si tú la recorres en la misma dirección que se está guardando, entonces tú estás haciendo esto, caminando así. Entonces, está siendo amigable con la caché, porque cuando se lleva una página de estas, pues se lleva muchos datos vecinos. Pero si tú la recorres de esta manera, entonces tú pasas de este punto a este punto, luego de este punto a este punto, luego de este punto a este punto. Entonces estás alejado en la caché. Y eso no es amigable, y por lo tanto tienes muchas pérdidas de caché, porque
digamos, el número de veces que vas a encontrar a tus vecinos ahí en la caché va a ser mucho más pequeña que en el primer caso. Entonces, como puedes ver, pues es independiente de la matriz. Y, por ejemplo, librerías como Eigen, librerías también incluso de Python, cuando ustedes utilizan NumPy, todo eso que al final está implementado en Fortran, C, C++, todo eso en el fondo está escrito de una manera tal que aprovecha al máximo la caché. Y esto afecta también todos los posibles procesadores. De hecho, precisamente esto de la caché es tan importante que algunos procesadores tienen muchas instrucciones, digamos, en las que ustedes tienen un if y luego un else, por ejemplo. Entonces, algunas veces, mientras los procesadores van acá calculando, digamos, su cosa básica, ellos empiezan como a ejecutar preemptive execution, se llama esto, empiezan a ejecutar estas dos cosas. Por si sale esta, ya han adelantado algo, por si sale esta, han adelantado algo. ¿Ok? Entonces, de esta manera puede ser más rápido. Incluso hacen un profiling, uno le puede decir al compilador que haga un profiling. Y si, digamos, a medida que se va ejecutando mi código, uno tiene que esto 90% de las veces es true. Entonces, con esta cosa, si 90% de las veces es true, lo más probable es que en el siguiente paso esto vuelva a ser true. Entonces, yo puedo ir haciendo esto sin ni siquiera haber terminado lo de acá. Pero esto es precisamente la base de uno de los grandes ataques que hubo, que se descubrió hace un par de años, ya lleva tiempo, pero es reciente, es de hace como 2 años, y es un ataque que llevaba décadas funcionando en todos los procesadores, que es precisamente como yo puedo ir ejecutando código que no sé cuál es y no sé cuál es. Estos códigos no tenían verificaciones de permisos. Y entonces yo podía escribir un programa que tratara de leer pedazos de la memoria en donde yo no tenía permiso, pedazos de la memoria acá, pero con este preemptive execution yo podía ejecutar ese código y acceder a ciertos datos hasta que mi if me decía, no, sálgase de ahí, se descartaba, pero yo había logrado ver pedazos de memoria en donde yo no tenía acceso. Y esos pedazos de memoria al final, este es un ataque que no es gigantemente, o sea, no es muy rápido, pero produce datos. Ese ataque me podía permitir a mí, por ejemplo, ver los hashings de las contraseñas y cosas de ese estilo. Ahora olvido, Spectre creo que se llamaba la familia de estos ataques, y hay otro que no me acuerdo el nombre en este momento. Afectó principalmente a los procesadores Intel, también un poco a algunas versiones de AMD, pero casi no. Pero principalmente a los de Intel, porque los de Intel hacen mucho este tipo de optimizaciones para ser más rápidos. Y entonces cuando se desactivaban estas optimizaciones, el porcentaje, digamos, de pérdida de performance era como el 50% en estos procesadores y cosas así. Entonces ahí me salió un poquito para contarles que este tipo de cosas tiene consecuencias. Esto es un bug, un ataque que llevaba décadas funcionando. Básicamente todos los procesadores modernos tienen ese tipo de cosas, entonces todos son vulnerables y no se puede corregir porque es a nivel de hardware. Muy complicado y este pues obviamente se venía explotando desde hace rato, probablemente por el Equation Group y todos los grandes grupos de hacking que existen. Entonces, sí, respondí tu pregunta. Sí, profe, gracias. Listo, de nada. Entonces, la idea es que un debugger nos va a dar más información que simplemente los prints. Nos permite parar en ciertos puntos y no solamente parar en ciertos puntos, sino nos permite como parar bajo ciertas condiciones. Entonces uno le puede decir, oiga, esta variable no debería ser mayor que cero, pero en algún momento está volviendo mayor que cero y quiero ver cuando eso pase, cuál es el estado de mi programa. Yo le puedo decir, pare solamente si esta variable es mayor que cero, entonces ejecuta y solamente en ese caso particular para. Entonces es muy útil para detectar esas cosas. Me permite a mí incluso modificar el estado actual. Yo puedo decir, bueno, esta variable me dio tal valor, pero ¿qué pasa si la vuelvo 5? Porque eso a veces está pasando. Y le doy next, 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 y ahí vamos viendo qué sucede al haber cambiado ese valor. Entonces es muy poderoso poder, digamos, interactuar con nuestro código. Podemos probar cosas, pero como dice acá, nada reemplaza que ustedes hayan pensado desde antes mejor el modelo, hayan hecho su código modular, etcétera. Y pues hacer el debugging siempre es muchísimo mejor y más fácil con un código que sea modular, porque yo sé exactamente hacia dónde se está yendo el flujo de mis funciones y demás, que con un código que en la función mail tiene 10.000 líneas. Eso es imposible, básicamente, de hacer debugging. ¿Listo? Esa es como la idea.
Entonces, ¿cómo podemos hacer para que nuestro código tenga símbolos de debugging? Ustedes lo activan simplemente cuando compilan, le activan esta bandera. Le ponen esta bandera "-g". Esto no le hace nada a las instrucciones, pero lo que hace es que si yo tengo aquí unas instrucciones, se ponen unos textos extras y esos textos extras le dan información al debugger de en qué línea voy. O sea, es como una idea de si va en tal línea, va en tal instrucción, entonces el debugger puede saber cuando yo ejecuto esa instrucción a cuál línea de mi código corresponde. Y con eso yo puedo pues saber que, pues, en dónde voy, ¿sí? En dónde voy, en mi ejecutable. Si yo activo optimizaciones, a veces esto se pierde, ¿listo? A veces se pierde, entonces pues hay que tener cuidado. Y ahorita vamos a ver un poquito de esto porque cuando compilemos con "-g", el tamaño de nuestro a.out va a crecer y yo después, pues yo puedo utilizarlo y si a mí me interesa que ese tamaño sea pequeño, pero que eso para nosotros no debería ser importante, pues podemos utilizar el comando strip para volverlo a volver pequeñito. ¿Listo? Eso es realmente más importante en plataformas embebidas o algo así, pero para nosotros eso no, eso es irrelevante. Y tener símbolos de debugging no afecta el performance en tiempo de ejecución y en cambio sí puede servir para uno poder hacer un debugging después. Eso es lo que uno puede tener. Entonces, ya vamos a empezar a hacer unos debuggings de algunos códigos. Entonces, ya les vamos a poner un ejemplito, les voy a poner un ejemplito. Y aquí, pues hay algunos, digamos, ejemplos o comandos de GDB. Uno básicamente a GDB le manda el ejecutable. Uno con run le dice que arranque al ejecutable. Uno también se lo puede pegar a un proceso que ya esté corriendo. Uno le puede hacer que continue, por ejemplo, para que siga en un programa que estaba parado de alguna forma. Finish es para que termine esa subrutina. Step es diferente a next. Next es como pasar a la siguiente línea de código, pero no entra en las funciones. Step sí entra, entonces uno puede entrar en las llamadas de funciones. Uno le puede decir que imprima cierta información, que haga unos updates de cierta variable. Entonces en este print uno también puede imprimir el patrón de bits de un número, ¿sí? Si queremos ver los bits, cómo se representan de un número flotante y cosas así. Uno puede preguntarle acá al where en donde ocurrió, digamos, cierto problema, cierto error. Uno puede utilizar un break, esos son los importantes, los fundamentales. Yo le digo pare cuando entre a tal punto, pare cuando ocurre tal condición. Uno también puede decirle, oiga, yo no sé exactamente cuándo debe parar, entonces observe tal función, porque ahí puede ser importante. En delete es para remover esos breakpoints, le llamamos. Bueno, disculpen la interrupción de mi monólogo. Entonces, vamos a hacer ya práctica en este momento para ver cómo esto funciona. Si alguien tiene aquí Mac en este curso, utiliza el Mac. Bueno, parece que nadie, listo, entonces no tienen problemas. En el Mac no funciona muy bien el debugger porque pues ellos están restringiendo la plataforma que funciona otro debugger que es LLDB. Entonces yo lo voy a hacer pues en la sala de sistemas. Entonces todos entren por favor a su máquina virtual, a la sala de sistemas, a su trabajo, a su computador o lo que sea. Y vamos a hacer un par de ejemplos en este momento. ¿Ok? Voy a dejar de compartir aquí la pantalla y vamos a hacer entonces como una especie de taller. Listo, me confirman por favor que están viendo mi pantalla y me están escuchando bien. Sí, Sí, profe. señor. Sí, profe. Listo, entonces pues nada, voy a abrir mi consola, voy a entrar al repositorio de nuestro curso, el que yo les publico a ustedes algunos códigos de ejemplo. Voy a crear hoy una carpeta para la fecha de hoy. Increíble, noviembre 3 creo que es. Y voy a crear aquí. Uy, lo escribí mal. Listo. Y voy a entrar ahí. Sigue escribiéndolo mal. Tengo que quitar esto. Así, ahora sí. Listo. ¿Y de dónde vamos a sacar el código que vamos a corregir? Primero vamos a hacer un código normal. No vamos a hacer nada más. Un código normalito. Entonces, escribamos todos simplemente un hello world. ¿Listo? Y no más. No vamos a hacer absolutamente nada más.
Entonces lo voy a poner aquí Hello World. Mientras tanto voy agrandando aquí un poquito, para que ustedes lo vean mejor. Voy a agrandar aquí un poquito este código. Y pues muy sencillo. Include UStream, por ejemplo. Int main. Y vamos a ponerlo como cuando uno lee las líneas de argumentos de línea de comando. Esto es para leer desde la línea de comandos argumentos. Y return 0. Nada más. De pronto declarar aquí una variable. Double A. Y de pronto aquí un float b igual a 9.87. Listo. No hace nada más. Nuestro código no hace absolutamente nada más que crear estas dos variables y devolverlas después y hacer esto. Entonces les voy a dar un momentico para que ustedes también lo hagan, por favor. Vamos a ponerlo blanco, que hace más contraste. Entonces un minutico. ¿Listos? Levante la mano si alguien todavía no tiene su entorno de trabajo. Bueno, ¿me escuchan? De todas maneras siempre me toca verificar porque a veces hay fallas. ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando? ¿Están viendo mi pantalla y toda la cosa? Sí, profesor. Listo, gracias. Entonces, miren, como ya sabemos, aquí, por ejemplo, un compañero de ustedes habló ¿de qué? Del Python Tutor. ¿Alguien no ha usado el Python Tutor anteriormente? Levante la mano si alguien no lo ha usado. Hay unas manos. Vamos a verlo rápidamente. Eso también es una opción, pero de nuevo recordemos que esto sí yo puedo copiar mi código allá, si es suficientemente grande, pero no va a funcionar cuando uno tenga como muchísimos más, ¿cómo decirlo? Programas más complejos, ¿listo? Aquí Julián pregunta ¿para qué sirven los parámetros? Ah, ya le respondieron, para leer de la consola. Sí, ahorita vamos a ver eso qué significa, qué podemos hacer acá. Entonces, les voy a mostrar, vamos a abrir aquí el Python Tutor para que lo conozcan. Python Tutor sirve para Python y sirve también para C++. Entonces, simplemente escribimos Python. Amor, tapa de eso, no vas a arreglarlo ahí. Python Tutor C++. Entonces dice Visualize C++ Code Execution to Learn C++ Online. Listo. Entonces básicamente ustedes aquí copian su código. Aquí ya lo copié. Esto aquí ustedes pueden seleccionar como diferentes compiladores, pero realmente es preferible este que tiene un estándar más moderno de acuerdo a lo que estamos programando nosotros. Entonces cuando uno le dice Visualize Execution, él lo que va a hacer es compilar con banderas de debugging y nos va a visualizar un poco esta ejecución. Eso es lo que hace un debugger. Esto es un debugger. Pero de nuevo, si yo tengo un código que son varios archivos, uno incluye al otro, cosas más complejas, pues entonces aquí el Python Tutor no me va a funcionar. Ese es el punto. Entonces observen que en el Python Tutor, voy a agrandar un poquito más la pantalla, él les para inmediatamente de forma automática aquí en la función main. Y pone un breakpoint en la función main. Y uno puede ir ejecutando. Miren que nos está diciendo argc vale 1, argb todavía no tiene nada y b tampoco tiene nada, pues porque no hemos pasado esas líneas. Ya se guardó en la memoria, en el stack, se guardó esa memoria, pero falta inicializarla. Entonces observen que yo, cuando vengo acá, miren lo que me está diciendo. argb, bueno, él está invalidado, no tiene nada. Y miren que la variable a, como no la estamos usando, pues él simplemente el compilador la descartó. Este compilador, como vio que a no se usó para nada, la descartó. ¿Sí ven que aquí no aparece? Eso es interesante, los compiladores a veces hacen ese tipo de cosas. Y la variable b, como si está siendo inicializada, entonces implica que esto sí existe acá, le damos next. Entonces aquí simplemente se le puso el valor y después terminamos, ya llegamos a return 0 y se acabó la ejecución de nuestro código. Entonces el Python Tutor también nos permite como ir viendo este tipo de evolución, pero hay que tener cuidado porque yo no puedo como interactuar demasiado con el Python Tutor, ¿sí? Yo no puedo como decirle, ahora imprímame A, el patrón binario de A, haga un display, cosas de ese estilo. Entonces es muy fácil y muy útil de utilizar, pero, pero pues también tiene sus desventajas, depende del problema que uno tenga. Pero para una visualización, por ejemplo, de cómo la estructura de datos, cómo está cambiando dentro de un for, dentro de un for y cosas de ese estilo, entonces el Python Tutor es bastante útil, bastante. Bueno, ahora volvamos entonces a nuestra terminal, ya nuestro Emacs.
Muchos de los IDEs que ustedes utilizan tienen también debuggers, entonces también lo pueden utilizar ahí, pero vamos a aprender a utilizar también como lo básico del debugger en la consola. Entonces, ¿alguien recuerda qué es lo que hay que hacer para compilar y que queden símbolos de debugging? ¿Cuál es la bandera que hay que ponerle? ¿G? Bueno, sí. -G, ¿cierto? -G, eso es lo mínimo. Hay otra que es -G, GDB, para darle más símbolos extras a GDB, pero dejémoslo así, esto es suficiente. Pero quiero que vean la diferencia. Yo hago G++ Hello World y miren el tamaño de nuestro ejecutable. Observen que es aproximadamente 22 kilobytes. ¿Listo? Si yo le pongo el -G, miren que el tamaño ahora es más grande, 36 kilobytes. ¿Y por qué ahora es más grande? Porque ahora es más pesado, el código no cambió, el código es el mismo, las instrucciones son las mismas. Lo que pasa es que ahora le pusimos más información a este binario, de tal manera que el debugger va a poder entender mejor si estamos en tal instrucción de assembler, a eso a cuál línea en mi código corresponde. Básicamente es eso. No podemos leerlo, esto es un binario, ¿sí? Me va a decir, oiga, eso es un binario, pues miren, eso es un binario, eso no lo podemos leer, esto es el lenguaje ya del computador, pero ahí están los símbolos de debugging. Uh, ah, yo siempre, bueno, vamos a mirar. Acá, aquí hay algunas líneas de texto que uno más o menos puede entender, ¿cierto? Yo quiero es mirar una cosita. No me acuerdo, esto no lo hagan, vamos a ver si NM. Ah, sí, uno puede más o menos tratar, hay algunas herramientas que uno puede, pues, puede usar para tratar de ver qué está metido dentro de esos binarios. Esto es lo que hace también, y yo no lo sé hacer. Esto lo hace mucha gente que hace como ingeniería reversa. Y, y entonces aquí yo puedo ver varios símbolos que están definidos. En estos símbolos yo puedo ver si esto está, por ejemplo, cargando GSL, cuando uno compila con la GSL, o con Eigen y ese tipo de cosas. Y bueno, aquí realmente como no tenemos más funciones extras, solo aparece la función main, realmente. Y pues ya, pero hay un montón de símbolos extras. Y estos símbolos extras, pues ya dependen como de nuestro linker y del entorno. Entonces yo no me voy a meter en eso porque además tampoco lo sé. Hay una manita levantada, me parece, de Sebastián. Sebastián, ¿tienes alguna pregunta? ¿O fue que se te quedó? Se le quedó. Sí, no, la tenía, se me había quedado. Ah, listo, listo. Perfecto. Bueno, entonces esto es para que vean que precisamente nuestro ejecutable pues crece de tamaño simplemente porque le estamos colocando símbolos de debugging y si eso no les gusta, pues bórrenlo o háganle un strip. Yo hago un strip y miren que bajó incluso más pequeño que cuando yo lo compilaba sin símbolos de debugging. Y si yo le miro los símbolos, le borré absolutamente todos los símbolos. Entonces bueno, es más pequeño, pero pues no hay forma de saber en qué línea voy ni nada de esas cosas. Esto es muy importante, pues realmente en entornos limitados, pero pues acá no tiene sentido y ustedes simplemente pues borran el ejecutable y ya está, porque lo que importa es el código fuente. Bueno, voy a volver a compilar con -G, Hello World. Ustedes también les debe compilar. Levanten la mano quien todavía no le ha compilado con -G. Sí, tú vas a tener una clase, mi amor. Muy bien. Profe, ¿para qué sirve el strip? El strip es para quitarle los símbolos al ejecutable. Entonces que quede más pequeñito, pero pues realmente en nuestro contexto no tiene sentido preocuparse por eso. Mano. Listo. Entonces parece que ya todos compilaron. Si ustedes lo ejecutan, eso no hace nada. O sea, la ejecución no cambia. Pero ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a llamar a nuestro ejecutable de esta manera. gdb.out. Entonces paren un momento. Ustedes solamente miren lo que yo estoy haciendo. En este momento, cuando yo lo ejecuto, me sale que estoy en GDB 10.2, me dice un montón de información. Me dice un montón de información y él me dice ahora que está leyendo los símbolos de a.out. O sea, pues por eso era importante compilarlo con -G. Yo le puedo decir a él que me imprima. Allá vamos a mirar una línea, pero yo tengo que decirle que me haga un breakpoint. Entonces yo puedo escribir así, breakpoint, o puedo escribirlo simplemente como BR, y le voy a decir, le puedo decir la línea de texto, o sea, la línea en la que yo quiero que pare, la línea 5, la línea 7, la línea 8, o la función, o el archivo de la función, o sea, eso es muy variable. Entonces yo puedo decirle que pare tan pronto entre la función main.
Entonces mira lo que me está diciendo breakpoint 1 en esta dirección de memoria, en el archivo helloworld.cpp línea 7. Entonces la línea 7 es esta. Como ustedes pueden ver, el compilador descartó esta parte de la variable a. Entonces ya tengo un breakpoint, ¿listo? Y ahora, yo aquí le estoy con L, con list, le dije muéstrame el código, entonces miren que él puede leer el código, yo lo cargué con un binario, pero como tiene símbolos de debugging, entonces él puede ver el código. Y aquí está mi código, que es muy cortico. Yo le puedo decir run. Y entonces él empieza a ejecutar y él me dice, llegué al breakpoint número 1. La función main, no sé qué, argc vale 1, argv vale esto, en hello world, no sé qué, .cpp en la línea 7. Float b igual a 9.87. Entonces acá yo le puedo preguntar, oiga, dígame cuánto vale b. Y en este momento él me dice b vale 0. Yo le puedo preguntar cuánto vale a y observen que él me está dando la información que como yo a la declaré y no la usé, ni siquiera la inicialicé, el compilador la quitó. La optimized out básicamente es que la elimino. No se necesita, entonces yo no la pongo acá. ¿Listo? Entonces yo puedo decirle, por ejemplo, watch la variable b y también le puedo decir display la variable b. Entonces, básicamente lo que yo le estoy diciendo con watch es que me avise si hay alguna lectura o escritura en la variable b en algún momento. Y con display le estoy diciendo es cada vez que yo haga un paso en el debugger, usted por favor muéstrame cuánto es el valor de b. Es un ejemplo. Entonces ahora yo puedo decirle next o le puedo decir step. La diferencia entre next es que next va variando línea por línea. Entonces next acá pasa esta línea, next pasa esta línea, next pasa esta línea. Digamos, línea por línea, quitando las líneas en blanco. En cambio, con step, si aquí hubiera una llamada de función, por ejemplo, al seno, yo tendría que entrar, o sea, yo con step entro a la función y veo qué está pasando dentro de la función hasta que me salgo. Con next, simplemente la llamo, cojo su valor de retorno y listo. Ya les voy a mostrar un ejemplo más específico. Entonces voy a empezar a avanzar, voy a decirle next, le doy next, él me dice ya llegó a esta línea, ya se ejecutó esta línea, y observen que entonces se activó el hardware watchpoint 2, porque antes valía 0 y ahora vale 9.89, o sea, se ejecutó esta asignación. Listo, se ejecutó esta asignación, y entonces por eso fue que él me avisó con el hardware watchpoint, y además, como yo le dije que hiciera un display, él siempre me va a estar explicando qué es. Entonces le hago next, ya pasé a la línea 10, next, ya terminó, ya llegó aquí al return, entonces ya terminó. Y así yo paré y ejecuté poco a poco mi, ¿mi qué? Mi código. Con esto ya terminé, ya hice el inferior one, process style excited normally, entonces me puedo salir con control D o con quit. Pues el único cambio que les digo, lo que les voy a pedir ahora a ustedes es el siguiente, que acá imprimamos a la variable A y aquí abajo declaremos otra variable, digamos float c igual a ctd seno de b e imprimamos esa c. Ojo que para poder utilizar la función seno necesitamos la librería estándar matemática. ¿Ok? Ese será nuestro código en este momento. Voy a darles unos minutos para que lo escriban. ¿Listo? ¿Cómo van? Alguien levante la mano si alguien todavía no lo ha terminado de implementar. Son bien rápidos. Y me voy a meter aquí en la página para ver que no se me esté pasando de pronto alguna instrucción. Aquí hay otro que es diferente. G, bla, bla, bla. Listo. Breakpoints. Ok. Entonces ahora nuestro código es un poquito más complejo. Vamos a volver a compilar. Voy a abrir de hecho esto en full screen. Vuelvo a compilar. Y GDB también tiene un modo -TUI, que es el Text User Interface, que es supuestamente un poquito más bonito. Entonces miren que abajo, arriba me queda como el código fuente, y abajo, pero todo eso en consola, lo puedo hacer remoto. Y abajo pues me está dando una información, me dice type return for more
Q to quit, and C to continue without paging. Entonces, ya le di enter y ya por fin cargó. Entonces observen que arriba tenemos el código fuente y abajo pues tenemos la interfaz de GDB. Vamos a hacer lo mismo de antes. Vamos a crear un breakpoint en la función main. Entonces, ¿cómo se hacía eso del breakpoint en la función main? ¿Me recuerda a alguien, por favor? ¿Me ayuda? Profe, le dio GDB menos tu y qué cosa. GDB espacio menos TUI espacio el nombre del ejecutable. Es como es Como que se profe, hace. yo también me perdí en ese pedacito, no lo escuché. Mírenlo. Sí, gracias. Entonces, vuelvo a repetir la pregunta. ¿Cómo hago para poder crear un breakpoint en la línea 7, por ejemplo? O en la línea 6. Si yo hago muy bien, si yo hago br main, crea un breakpoint en la función main del archivo actual. O si quiero en una línea específica, pues le tengo que decir la línea. ¿Listo? Pues digamos que si es en la línea 6, escribo br6 y observen que aquí acaba de aparecernos un breakpoint en esta línea. Miren que no me hizo caso, me la puse en la línea 7. ¿Por qué será? Bueno, eso ya depende, eso a veces varía un poquito. Pues si yo le pongo en la línea 5, pues ahí no me va a poner el breakpoint, me la va a poner es aquí abajo. Porque eso depende, digamos, de cómo está el código como tal ya en la ejecución. Esto es una declaración, simplemente este double A. Entonces, pues él realmente cuando ve una instrucción especial, pues realmente es ahí donde crea el primer breakpoint. Entonces, es como alrededor de esa línea. ¿Listo? Yo le puedo preguntar que me dé la información de cuáles breakpoints tengo. Entonces aquí me sale que tengo uno solo, por ejemplo. Tengo un breakpoint acá. Y ustedes pueden crear varios breakpoints también. Pueden hacer eso. Eso no tiene ningún problema. Por ahora, pues vamos a dejar uno así. Entonces, voy a ejecutar run. Y cuando hago run, miren que aquí arriba me está mostrando en dónde voy. Entonces la ejecución, ese es un breakpoint, la ejecución llegó al primer breakpoint que estaba en esta línea. Entonces en este caso yo le puedo decir, venga, yo quiero que me haga un display de la variable A y también quiero que me haga un display de la variable B. Vamos a tener siempre estas dos cosas. Observen, por ejemplo, que en este momento se ha pedido como memoria para la variable A y para la variable B, pero como no hemos pasado por la inicialización de B, B tiene basura de memoria. Y A casualmente quedó inicializado con 0, pero eso no está garantizado. Mire que A no le inicializamos. Eso no está garantizado de ninguna manera. Ustedes también le pueden preguntar la dirección de memoria de la variable A, dónde está. De la misma manera también le pueden preguntar la dirección de memoria de la variable B. Bueno, y todas las cosas que se les puedan empezar a ocurrir ahí. ¿Listo? ¿Qué pasará? Miren el sitio donde estamos en la ejecución. ¿Qué pasará si yo le escribo step en vez de next? Pues pasaría al renglón vacío y no haría nada, ¿no? No cambiaría nada. Al contrario, pero bien, o sea, next, que yo simplemente lo puedo escribir como n, quiere decir que ejecuta esta instrucción que tenemos acá, la ejecuta y pasa a la siguiente línea. Entonces simplemente imprimiría lo que vale A. Pero step, lo puedo escribir solamente con una S, es diferente, porque step no pasa a la siguiente línea, sino que entra a la subrutina que se está llamando, que será cout. Entonces digamos que si yo le doy a step, no quiso entrar, ¿no? No quiso entrar, tal vez porque no tenemos símbolos de debugging de cout, entonces no tiene cómo entrar a mostrarnos absolutamente nada. Debe ser por eso. Entonces, step y next nos dio lo mismo acá. Vamos a ver si pudiéramos entrar a lo que hace la función seno de b. Miren que estamos en este momento en la función, en esta línea 9, estamos acá. Le voy a dar step otra vez. Entonces ahora cambió, el valor de A sigue en 0 y el valor de B cambió, ya no vale este valor pues, que tenemos de basura, sino que se hizo la asignación. Y ahora vamos a entrar a esta parte del seno de B. Vamos a ver si sí entra o no entra. Miren que sí entré. Entré a la función, como hice un step, entré a la función seno. Entonces observen que por haber escrito step, yo no hice simplemente la nueva línea, el llamado de la nueva línea, sino que entré dentro de la función seno. Entonces aquí entré a este encabezado y aquí me dice, bueno, usted entró a user include C++ 10.3.0 es la versión del compilador CMAT en la línea 426. Aquí estoy, en la línea 426. Entonces en esta parte es como se calcula la función seno. Aquí hay un montón de cosas todas raras. Y aquí adentro estoy entrando a algo que dice return built-in sin f no sé qué de x.
Pues vamos a ver si podríamos entrar ahí también. Entonces, eso solamente es porque tiene símbolos de debugging hasta este momento la librería estándar. Entonces, si le hago step, no tenía símbolos de debugging en esa otra parte, entonces simplemente ya lo calculó. Entonces voy a decirle que me diga cuánto vale C. Me vale pues el seno de ese número. Voy a decirle que me lo imprima, no recuerdo bien si es así o es así. El valor de C, ya miramos. Me toca mirar ahorita para decirle que me imprima los patrones de bits o en octal y cosas de ese estilo. Y pues bueno, con eso yo estoy como parando la ejecución de mi código en diferentes zonas y puedo seguir con mi next, o pues le puedo decir simplemente finish. Y pues él ya terminó, ¿no? Continue. Y ya terminó. Entonces, digamos que esta es como la idea de lo que puede hacer uno, básicamente utilizando GDB y tratando de hacer unos breakpoints apropiados, pues es un código muy, muy sencillo. Ahora lo que les pido es que ustedes lo intenten y jueguen un poquito a ver en qué problemas se meten, ¿listo? Háganlo ustedes ahora. Mientras tanto, yo voy a mirar aquí en la copia esto de qué más información hay. Entonces, si pedimos info breakpoints, nos dice la información de cuáles hay, podemos borrar breakpoints. O lo podemos, por ejemplo, si tenemos un breakpoint y lo tenemos dentro de un for, le podemos decir que ignore un breakpoint por 100 iteraciones, por ejemplo, 100 pasos. Esto es muy útil. Yo puedo también crear breakpoints en cierta línea, en cierto archivo, pero solamente si cierta variable vale 10, en ese caso. Entonces es muy útil precisamente para que solamente pare en cierto momento. Aquí está así. Yo quiero ver aquí el print, las direcciones de memoria, /d, /t y /x. Listo. Entonces, por defecto, /d es con decimal, si recuerdo bien. T creo que es octal y X creo que son los patrones de bits, pero hay que hacer algo más con nuestras variables. ¿Qué sale aquí? Entonces Jackson dice en este comando gdb -tui.slash.out. ¿Era este el comando? No. Supongo que no quiere decir como en pregunta. Entonces, sí, ese es el comando. Dale, José Antonio, ¿cuál es tu pregunta? Profe, es que hice lo que usted hizo y llegué hasta la parte en que me salía la dirección esta de user, include, C++, etcétera, etcétera. Después le di un step y no me salió lo mismo que usted, sino que me sale sin FMA, una X igual a algo, at y otra dirección. Le hice otro step, no pasó nada. Le dije print C y me salió como un arreglo, o sea, dice 3 igual a, corchete I igual a, corchete 0,1, 0, 7, etcétera, 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 D igual a 1, cierra corchete. Eso es ¿Quieres? completamente distinto. Claro. ¿Tú en dónde estás ejecutando eso? Pues en lo de el GDB, Sí, no, pero o el sea, entorno es tu computador, es mi computador, es mi máquina virtual, ¿es qué? es mi computador, mi Ubuntu. ¿En qué sistema operativo? Listo. Ubuntu. Entonces tú tienes una versión diferente de compilador y probablemente cuando instalaste tu compilador, ese system se te instaló con símbolos de debugging en la librería estándar. Entonces, como tú estás haciendo step y tienes símbolos de debugging, él puede seguirse metiendo y metiendo profundamente dentro de toda la librería estándar. Y probablemente precisamente cuando tú estás por allá metido y escribiste print C, C es una variable interna por ahí que tiene una dirección pues que es otra cosa. Y eso es lo que te está imprimiendo en ese momento. Tú tienes hasta que te salgas y el punto de ejecución vuelva a tu código principal, es que C tiene el sentido que tú te imaginas en tu código, ¿listo? Sí, pero esto es una dirección de memoria, no parece. O sea, usualmente son más Pues ni raritas. idea. ¿Quieres compartir pantalla? Bueno, eh, la pantalla. Ahí se ve. Sí, se está empezando a ver, sí, señor. Entonces, aquí te sale que supuestamente tienes la código de debug. Mira, o sea, básicamente aquí lo que te está diciendo es que tú estás por allá metido en sysdevs, IE37, S sin F.C. Tú estás metido dentro de ese código fuente, ¿listo? Estás metido por allá.
Y entonces, pues por pura casualidad, creo yo, esa C existe. Escribe otra variable, escribe print J, a ver qué sale. Entonces, mira que es por pura casualidad que C sí existe allá dentro de esa función, pero J no existe. ¿Y qué es esa C? Parece ser como una estructura que contiene pues, una I, una D. Esos son números internos. ¿Se acuerdan ustedes cuando estuvimos hablando del seno que se utilizaban como polinomios de Padé y unas cosas ahí raras? Esos son como Sí. las constantes, ¿listo? Lo que tú tienes ahí, las constantes que se necesitan para poder calcular con los polinomios de Padé el seno de una forma más apropiada. Y eso incluso tú lo podrías ver si tú miras allá si abres con Emacs o con cualquier editor ese código fuente, que está muy de buenas, digamos, esto que dice sysdevs y no sé qué, ssnof.c, podrías ver la implementación. De hecho, te pediría, si quieres, dale next o dale continue o finish para salirte de ahí. Sí, dale finish, escribe finish. Y ahora, ¿Listo? Y otra vez dale finish. Ahí, mira que ahí ya te saliste de esta función interna built-in sinef y retornaste a esta zona, ¿sí? Porque tú con el step te has metido allá por allá adentro. a ver, Entonces, aquí te está diciendo cuánto te retornó. Y si le das finish, te sales de esta. Ajá. Enter. ok, listo, Y ya ya, volviste. y Y si ahora, ahora le dices print p, ese sí tiene sentido acá. Aquí es un número. Y si ves que tan fácil es que uno cree variables que tienen el mismo nombre eh, que las variables ¿qué? Que las variables, digamos, de la librería estándar. Aquí hay una cosa rara porque te está saliendo es que 4.59 por 10 a la menos 41, ¿no? Ah, falta de pronto hacerle un next, porque todavía, hasta este momento, tú estás haciendo un step, hasta este momento a ti se te ha retornado un valor que es menos 0.4306, no sé qué, pero no se ha hecho la asignación a C. Dale un next, por favor, para que la ejecución baje a la línea 12. Enter. listo, Y ahora sí, imprime C. Print C. Y ahora sí tiene el valor. ¿Listo? Entonces, cuando tú tienes como lo de la línea listo. 11 primero tú te metes por allá al seno, por allá profundamente, y luego sí. Oye, ¿podrías tratar de abrir con Emacs ese archivo, ssinf.c? ¿Cómo se hace eso? Salgo de acá, control Z, Sí, tienes que o exit, salirte de ahí, como buscarlo. Exit, quit. yes, Yes, y ahora, listo. Escribe lo siguiente, locate, así como te lo dije, locate, ok, de pero, locate, sí, espacio, ujú, S, guión abajo, sinf.c, algo más, punto C, sí, y ahora, enter. Vamos a ver si está dentro de la barra. Ah, no está. Tocaría ir mirando esa dirección que te puso el debugger, tocaría entrar otra vez, guardarle, buscarla, pero no, era que quería mostrarles el código fuente, pero más bien la consigo yo y la miramos. Eso es como paralelo y no es el objetivo, entonces ya está bien. Entonces, bueno, ya entendiste, ¿no? Te has metido, habías hecho como un super inception por allá bien adentro, entonces tenés sí, que irte saliendo de todas esas llamadas, ¿listo? listo, gracias, profe. Muy bien, no es que esté mal, está bien. Bueno, Jackson dice que tengo un error ahí, dice no source available. ¿Ya lo corregiste o sigue la misma cosa? ¿Quieres compartir pantalla? Ok, profe, ya comparto. Te les recomiendo que miren un poquito, digamos, como en la página web del curso de ejemplos, qué otras cosas pueden hacer, pero esto es como la versión más básica posible. También se puede utilizar con Emacs, también se puede hacer remotamente, como yo lo estoy haciendo por consola. Vamos a mirar entonces el error acá. Aquí hay una pregunta, ¿cómo hago para que se vea el código en vez de not source available? Eso depende de en dónde estás ejecutando las cosas. O sea, si tú ejecutas el GDB, a ver, si compilaste el GDB, perdón, si compilaste el código con -g,
el código fuente debería aparecer. Y si ejecuta GDB en la misma carpeta donde está el código, pues no debería haber ningún problema. Ahí darle Enter. Jackson. Ah, olvídalo. Ya, ya. Bueno, pero ahora te toca hacer, no, pero no, ahora te toca hacer el ejercicio. Entonces, a ver, te voy a poner un ejercicio. Crea el breakpoint en la línea 11. Ok. Ujú. Listo, vamos, espérate un momento, vamos a responder esta pregunta. Dice, ¿cómo hago para ver la variable constantemente a medida que hago next? Eso quiere decir que queremos verla constantemente, eso es con display. Watch es para ver cambios, pero con display es para que me la esté mostrando todo el tiempo. Entonces escribe, queremos, digamos, ver la variable, no sé, digamos que el 677.789 quiere ver la variable A. Entonces ponle ahí display A. Enter. Em, Ah, todavía no. Esto es bueno. ¿Esto qué quiere decir? Como yo no he arrancado mi código, pues él no sabe quién es A. Entonces yo primero tengo que arrancar la ejecución para después poder, pues decirle que A existe. Entonces, para arrancar la ejecución y que pare en la línea 11, ¿qué es lo que hay que hacer? em, ¿Qué comando se usa para que corra? este. Ayúdenle. Run. Ok. Run. Vamos. Espacio. Espera. Pero vamos a hacer una magia. Sí, déjale run, espacio, pero no lo vas a correr simplemente como run. Si lo hacemos así, es como cuando uno ejecuta punto slash a punto out. Ahora tú le vas a poner dos argumentos. Le vas a poner run, espacio 1, espacio 3,7. Eso es como cuando uno escribe en la consola punto slash a punto out 1, 3,7. Son dos argumentos desde la línea de comando. Dale enter. Ujú. Listo. Entonces mira que arriba ya te dijo que ya llegó a ese breakpoint. Ahora sí le puedes decir otra vez display A. Perfecto. Entonces ahora cada paso que hagamos nos va a estar mostrando el valor de A. Miren también, por favor, que argc ahora vale 3 y argb pues tiene cierto valor, cierta dirección de memoria. ¿Y por qué argc vale 3? Porque nosotros escribimos esto como run, ¿cómo fue? 1, 3.7, o sea, le pusimos argumentos de la línea de comando. Tenemos tres en total, a.out, 1 y 3.7. Quiero que me imprimas, por favor, la variable argb. ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se imprime? Entonces mira que él te está mostrando que esto es como un arreglo, un doble puntero, eso es la forma más primitiva posible, y te bota la dirección de memoria. Entonces ahora escribe lo siguiente, print asterisco arg. Entonces mira que te está imprimiendo lo que hay en la primera parte de tu variable argb. Si observas que lo primero que se guarda en argb es el a.out, pero mira que lo guarda con toda la ruta completa, que de hecho pues estamos viendo ahí toda la ruta en tu computador. ¿Sí lo ves? Entonces, Home, Jackson, Documents, UNAM, sexto semestre, Computational Sí, Tools, sí. Repository, bla, bla, bla. ¿Listo? Sí, Pero sí. solo te mostró el primero. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si tú escribes print, espacio, argv y entre corchetes cuadrados, 0? Enter. No, pero corchetes cuadrados a ambos lados. Eso. Y ahora ponle 1. Es el primer argumento. Y ahora ponle 2. Perfecto. Entonces, como puedes ver, aquí tú estás, cuando uno escribe argumentos de la línea de comandos, el argc y el argv cambian para tener esos valores, como, como cadenas. Bueno, volvamos a nuestro código y mira que estamos como en la línea 11, creo. Está como rara el display. Estamos como en la línea 11, entonces vamos a darle next para seguir a la siguiente línea, next. Entonces mira que ya está ahí en el cout, le das next. Mira que ya te imprimió, te hizo el cout y pues aquí con esto ya vas a acabar. Si le sigues dando next, ya terminaste la ejecución. Entonces ya funcionó. Ok. Sí. Vale. Y bueno, entonces esta es la forma más básica posible. Obviamente vamos a tener códigos mucho más complejos después que nos digan, bueno, que nos obliguen y que nos
permitan también ver los poderes y las facilidades y las dificultades también de utilizar estos debuggers. Básicamente nuestro camino va a ser como tratar de resolver algunos problemas con este debugger, luego ver lo de las variables con sanitizers, luego ver con Valgrind, con DDD, y con eso pues quedamos con varias herramientas listas, ¿ok? Entonces, bueno, eso es todo. Con esto terminamos nuestra clase del día de hoy. Y sí, Sofía y Karen, sí, era con Ron Ron, muy bien. Y bueno, muchas gracias por su atención. ¿Alguna pregunta? Sí, profe, ¿hay alguna manera de decirle al debugger que no, o sea, que cuando vamos paso a paso, que no se meta a ciertas librerías que le decimos? Por ejemplo, que digamos, si tengo un seno, que solo el siguiente paso sea que me imprima el valor del seno o que haga la operación con el cero, pero que no se vaya a meter a CMAT. Sí, con Next. En vez de utilizar Step, utilizas Next. Con Next, él simplemente llama a esa función y ya te deja de una vez el valor que retorna. No entra dentro de la función. Ah, ok, ok. Gracias. Cierto. Ajá. ¿Alguien más? Oye, profe, y si en el caso de que yo no tenga la instalación igual que la tenía ahorita Jackson, ¿cómo hago para revisar el código fuente, así con el step, aunque no tenga los símbolos del debugger? O sea, tú quieres ver el código fuente, digamos, de la función seno, ¿sí? Sí, señor. Eso. Entonces, no, eso ya toca buscarlo en internet. Si tú no lo tienes, pues no. Digamos que eso es código fuente, eso es código abierto, pero no necesariamente te lo incluyen porque, pues, al ser abierto, pues está en un repositorio público que tú puedes investigar por fuera de tu máquina y no se te llena la distribución de un montón de código fuente. Imagínate que tuvieras el código fuente de todo eso. Es un montón de datos que no necesitas ahí. Entonces, si no lo tienes, como me pasa a mí, por ejemplo, que yo solamente tengo la librería, entonces yo simplemente lo busco en internet. Entonces, si quieres búscalo, búscalo CMAT, CNODF Implementation, ya te van a salir varios sitios donde puedes ver el código fuente si te interesa verlo, ¿listo? Ah, listo, profe. Gracias. Ujú. Siempre a uno le da curiosidad de ver esas implementaciones. ¿Listo? Profe, una pregunta. Adelante. ¿Será que usted me puede regalar unos minuticos ahorita? O bueno, ya que se acabe, Sí, que se sí. acabe Cuando todos se Ok, retiren, entonces sí. listo. Gracias. Ujú. Esto, profe, para hacer el debugging siempre será necesario los argumentos que se le dieron a la función main. No, 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 no. Eso era un ejemplo simplemente para hacer el debugging. Lo que es necesario es compilar con menos. Ok, ok. Listo, chicos. Entonces nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias. Gracias, profe. Buen día. Gracias, profe. Hasta luego. Igual que estén bien.